¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro programa Manos a la Biblia. Seguimos comentando los textos que nos ofrece la liturgia cada domingo. Ya habíamos dicho en el programa anterior que la liturgia de la Iglesia, que en este año nos está haciendo leer el Evangelio de San Marcos, ahora, ¿no es cierto?, desde el domingo pasado, se corta la lectura continuada del Evangelio de San Marcos y leemos durante 4 domingos el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, que nos trae lo que podríamos llamar el largo discurso sobre la Eucaristía o sobre el pan de vida. Ya en el domingo anterior leímos aquel texto tan precioso de la multiplicación de los panes, en el capítulo, como digo, 6 de San Juan. Hoy nos toca continuar con la lectura de este capítulo, que es una hermosa catequesis sobre la Eucaristía. Pero siempre la primera lectura de la misa nos ubica en el contexto bíblico. Y el contexto bíblico de hoy es el contexto del pueblo en el desierto. Vamos a leer un trozo del libro del Éxodo. El libro del Éxodo, como ya lo sabemos, seguramente usted tiene ahí la Biblia, ¿sí? ¿Se acordó? Se acordó de tener la Biblia ahí a la mano, ¿no es cierto?, sobre la mesa. Bien. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Bien. Segundo libro de la Biblia. En el capítulo 16 se nos narra precisamente la marcha del pueblo por el desierto. El pueblo de Dios sale de Egipto y va hacia lo que se llama el desierto del Sinaí, cruzando por lugares muy difíciles, un tanto escarpados. Los valles se hacen cada vez más, los pasadizos más angostos, tienen que cruzar por lugares rocosos, desérticos, y claro, el pueblo se cansa, pero leemos, a ver, capítulo 16, versículo 2, dice: toda la comunidad de los hijos de Israel empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan en abundancia. Ustedes nos han traído a este lugar para matarnos de hambre. Es decir, el pueblo está caminando por el desierto y en determinado momento, como la travesía cuesta, se ponen rebeldes y protestan contra Moisés y Aarón. Pero veamos un mapita, señor director, cuando usted quiera, vamos a poner en pantalla este mapita de cuál es el paso, fíjese, por el desierto. Sigue ahí la línea roja, que empieza ahí, donde ve aparecer ese puntito. Bien, desde ahí aparece el inicio, diríamos, de la peregrinación del pueblo de Dios por el desierto. Desde ahí continúa, si usted observa, continúan, aquí está Mara, en este puntito ahí está Mara, que es el lugar de las aguas amargas, en donde el pueblo protestó. Siguiendo por la orilla del Mar Rojo, aquí está el Mar Rojo, ¿sí? Siguiendo por la orilla se llega a la base de esta península, en donde está el monte Sinaí. Ahí en la puntita esta de acá abajo, ahí está el monte Sinaí. Bien. Todo esto es lo que se llama el desierto de Sin, un desierto bastante fuerte en donde hay peñascos, hay lugares difíciles de pasar, es la península del Sinaí.
Aquí tenemos otro mapa que nos muestra allí el desierto de Sin. Fíjese, ahí tiene el desierto de Sin. Y el pueblo de Dios iba caminando hacia el monte Sinaí, que está ahí abajo. Ahí está el monte Sinaí. Bueno, en el camino entonces, viendo todo esto, ¿no es cierto?, nos imaginamos más o menos el sendero. La gente protesta contra Moisés, protesta contra Aarón. Dice, ¿cómo nos has traído acá al desierto a morirnos de hambre? Y entonces Dios le dice a Moisés, le responde a Moisés en el versículo 12, que es el otro versículo que leemos. Dice, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles así. Y aquí está el texto que pone el clima para entender luego el evangelio que vamos a leer. Dice Yahvé, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles así, al atardecer comerán carne y por la mañana se hartarán de pan. Y así sabrán que yo soy Yahvé, su Dios. Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. ¿Qué es esto? ¿Algún milagro especial que Dios hace o un fenómeno natural? Tenemos que responder que es un fenómeno natural. ¿Qué es lo que sucede en el desierto de Sin, en esa zona que hemos visto recién en el mapa? En la primavera, las aves, las codornices, en bandadas, cruzan el desierto porque van buscando lugares más cálidos, ¿no es cierto? Entonces, cruzan todo ese desierto. Pero llega un momento en que estas bandadas de aves se cansan y se asientan. Y allí es donde los judíos de pronto se encuentran con carne de aves. Las aves no pueden volar porque están cansadas y los judíos cazan estas aves y comen en el desierto carne de codornices. ¿Y qué es el maná, este alimento que es como pan? El maná es el producto del tamarisco. El tamarisco es una planta del desierto que hoy los árabes lo conocen bien. Los árabes recogen aproximadamente en el año unos 300 kilos nada más de maná. ¿Qué es el maná? El tamarisco en el desierto sufre los cambios de temperatura. Durante el día mucho calor y por la noche mucho frío. Entonces la sudoración, diríamos, de las hojas y de los frutos del tamarisco se congelan y caen al suelo, congelados. Y esto es como una especie de pan, algo más bien blando, que hay que recogerlo temprano, en la madrugada, y eso se puede comer tranquilamente como si fuera pan. Los judíos se encontraron con este alimento que es común en la gente del desierto. Y como no sabían cómo se llamaba, preguntaban, Manú, ¿qué es esto? De ahí el nombre de maná. Fíjese cómo lo describe el libro del Éxodo. Por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Era esta sudoración del tamarisco. Y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo una cosa menuda como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los hijos de Israel la vieron, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Manú. Pues no sabían lo que era. Moisés les dice, este es el pan que Yahvé les da por alimento. De hecho, los beduinos en el desierto se alimentan con esto. Pero, ¿cómo ve el pueblo de Dios este hecho natural? Esto es lo importante del texto. Este hecho natural de las codornices y del maná
se lo ve como un don de Dios. Es Dios que se acordó de nosotros y a nosotros que protestábamos nos envía carne, codornices, y maná, pan, manú. ¿Qué es esto? El maná que cae del cielo, digamos, una forma de decir este es el alimento que Dios nos envía. Qué interesante ver en este texto cómo el pueblo de Dios que camina hacia la libertad tiene un momento, como suele darse en el desierto, un momento de tentación, la tentación de volver atrás, la tentación de mirar hacia atrás. Por eso dice, ojalá hubiéramos muerto en tierra de Egipto, por lo menos ahí comíamos pan y carne. Y entonces Dios les hace ver que la libertad tiene su precio, que esta libertad que ellos van buscando es una libertad que cuesta, pero que Dios los va a seguir acompañando. Entonces Dios les da carne, las codornices, Dios les da pan, el maná. A veces en la vida nos pasa que al tener que dar un paso en el cual implica dejar atrás cosas que no nos hacen bien, extrañamos y tenemos la tentación de volver para atrás. Y Dios nos dice, seguí adelante que yo te voy a acompañar, yo voy a estar, no te voy a dejar solo ni te voy a dejar morir de hambre, aunque te parezca que vas cruzando un desierto en la vida, un lugar áspero, árido, de mucha dificultad. No hay que mirar atrás, hay que seguir adelante, alimentados por Dios. Y ahí hacemos la pausa, alimentados por Dios. Nos quedamos con esta frasecita, alimentados por Dios. Vamos a una pausa, ya regresamos. Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante. Y si hablo de parte de Dios y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor
es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las 3 es el amor. Muy bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 en adelante. Un poco para ubicarnos, el versículo 22, que nos dice que la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había habido más que una barca, que Jesús no había embarcado. Vamos a ubicarnos de nuevo un poquito en el mapa. A ver, señor director, si me acompaña, vamos a poner el mapa del mar de Galilea. Ahí está, muy bien. Ahí vemos el mar de Galilea, donde estaba Jesús. Jesús estaba en Betsaida. Ahí vemos en el mapita Betsaida. Y la gente llega hasta ahí, ve que Jesús no estaba, que había una sola barca, y entonces se vuelven en barca hasta Genesaret. De acá, de Betsaida a Genesaret, por tierra hay más o menos unos 5 kilómetros, y por mar un poquito menos. No es tan lejos, Por eso se entiende que la gente, algunos van en barca, otros a pie, a Genesaret, a Cafarnaún, ahí está Cafarnaún. Este lugar es el lugar de la casa de Pedro. La gente va hasta Cafarnaún, a la casa de Pedro. Y entonces en el versículo 24 se nos dice, ya se ubicó más o menos, ¿no es cierto?, en el mapa. La gente está o va hasta Betsaida, donde Jesús estaba, y como no lo ven, se vuelven hasta Cafarnaún, que está ahí. Bien, llegaron, y cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Cafarnaún era la ciudad de Pedro, la ciudad de Andrés, Santiago, Juan, la ciudad de la gente, diríamos, donde Jesús estuvo siempre, hizo muchos milagros allí junto al lago. Y al encontrarlo a la otra orilla del mar, le dicen: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió. Ellos se extrañan, ¿no es cierto?, que Jesús no se lo vio salir y de pronto se lo ve del otro lado del lago. Y Jesús, fíjense lo que les dice, y esto es lo importante de este texto. En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Esto nos hace ver cómo los judíos no buscan a Jesús por Jesús, sino por lo que han recibido de Jesús.
no porque han visto señales, sino porque han comido pan. Cuando San Juan dice señales, está indicando los milagros. Los judíos no ven los signos de Jesús, los milagros de Jesús. No descubren quién es Él. Están nada más que buscando lo que pueden recibir de Él, los beneficios que reciben de Él. Y como nosotros muchas veces, que en vez de buscar a Jesús, buscamos los favores de Jesús, o los milagritos de Jesús, o las gracias del Señor. No tenemos que buscar solamente las gracias del Señor, sino al Señor de las gracias. Y esto es lo que Jesús les reclama. Y fíjense lo que les dice. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les da el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No trabajen por el alimento que perece, el alimento material. Trabajen por el alimento que da vida eterna, por algo más duradero, por algo eterno, por algo que queda para siempre. ¿Y cuántas veces nos preocupamos, nos ocupamos, nos desesperamos únicamente por cosas que hoy son y mañana no son? Por cosas perecederas, absolutamente transitorias, que nos quitan a veces la paciencia, la calma, la paz y nos desesperan. Jesús dice, trabajen no solamente por el alimento que perece, sino por el que permanece para la vida eterna. Ahora, fíjense la respuesta de los judíos. Esto es también, hay que entender a San Juan. San Juan tiene una manera de escribir muy significativa. Le dicen, ¿qué tenemos que hacer para obrar las obras de Dios, en plural? ¿Qué tenemos que hacer para las obras de Dios? ¿Qué entendían los judíos cuando hablaban de las obras de Dios? Las obras de la ley, las prácticas religiosas que ellos tenían. Y esto es lo que Jesús de alguna manera les contradice, porque ¿qué responde? Jesús le dice, la obra de Dios, no las obras, plural, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. La obra que tienen que buscar los judíos es creer, no tanto hacer prácticas, obras de la ley, sino vivir la fe, que esa entrega, esa fe, esa confianza total en Jesús. Aquí Jesús les corrige la plana a los judíos, les hace ver cómo ellos están buscando pan, algo perecedero. Busquen lo que no perece. ¿Por qué tenemos que hacer para tener algo que no perece? ¿Qué obras? Jesús dice, no se trata de obras. Aquí se trata de una actitud. La obra de Dios es la fe que ustedes tienen que tener. Y ellos no entienden nada porque eran bastante torpes. Dice, bueno, entonces, ¿qué señal vas a realizar para que viéndola creamos? No les bastaba haber visto que Jesús multiplicó los panes, resucitó muertos, curó enfermos. No. Quieren ver otra señal. ¿Qué señal para que creamos en ti? Y Jesús le dice, mejor dicho, ellos dicen, nosotros tenemos algunas señales. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Moisés hizo una obra, nos dio el maná. Nos dio ese pan del cielo en medio del desierto, una cosa prodigiosa. Como dice la Escritura, les dio de comer pan del cielo. Y entonces Jesús, ¿qué les responde? En verdad les digo, esta frase, en verdad es una frase profética, una frase en donde lo que dice Jesús adquiere una fuerza especial, ¿no? Moisés no les ha dado a ustedes el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el pan del cielo. Porque el maná, se acababa, se terminaba. Y inclusive Moisés, para que alcance para todos,
había puesto reglas para que cada uno no recoja más de lo que le corresponde, porque claro, el pan ese se terminaba. Pero Jesús dice, no, ese pan que le ha dado Moisés es un pan que se termina. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Hay otro pan. Cuando los judíos hablaban de pan, ellos entendían el pan, la ley. La ley es la que había dado Moisés. Pero esta ley es una ley perentoria, diríamos así. Tienen que buscar otro pan que es Cristo. Él es el pan, ¿no? Después dice, el pan de Dios es el que baja. Entonces dijeron, danos entonces de ese pan. Claro, danos el pan, no queremos tener hambre de nuevo. En todas las civilizaciones antiguas está un poco ese mito del pan que da una vida eterna, un alimento que permite que la gente viva una eterna juventud. Bueno, hoy también, ¿no es cierto? Se buscan tantas alternativas alimenticias como para prolongar la vida, a ver si vivimos más tiempo, ¿no? Y Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Esta forma muy semítica de hablar hambre y sed, ¿no es cierto? El que venga no tendrá hambre, el que crea no tendrá sed. Nos está hablando de otro pan, pero un pan que no es la ley, sino un pan y un agua, porque dice hambre y sed, que es Jesús. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Este yo soy, ¿cómo suena? Suena Yahvé. En el Evangelio de San Juan encontramos un montón de lugares en donde Jesús dice yo soy. Yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan, o simplemente yo soy. Quiere decir que Jesús se muestra, se revela como el verdadero Dios. Y este pan de la vida quiere decir que en Jesús encontramos el sentido de la vida, el alimento para la vida, esa fuerza que tenemos que tener para cruzar el desierto de la vida. Porque la vida muchas veces se presenta como un desierto, como el desierto aquel de los judíos que atravesaron, ¿no es cierto?, todo el desierto hasta el monte Sinaí, y a veces se nos acaban las fuerzas, a veces renegamos de nuestra vida, de nuestra tarea, de nuestro camino, necesitamos alimento. ¿Quién es el alimento del cristiano? El alimento es Jesús. Yo soy el pan de vida. Él es el que nos da razones para vivir. Él es el que nos da fuerza para vivir. Y en la Eucaristía Él se hace verdaderamente pan de vida para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para el cristiano la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el pan que da vida para seguir caminando y atravesando los desiertos que normalmente tenemos en la vida. ¿Qué importancia le damos a la Eucaristía? Tenemos a Jesús como pan de vida, como aquel que nos da fuerzas para vivir, como aquel que nos da razones para vivir, razones para tener esperanza. ¿O simplemente nos relacionamos con Jesús como aquellos judíos que simplemente querían el pan material? No solamente hace falta el alimento material, también hacen falta razones para vivir. Y esas razones para vivir nos las da Jesús, que es el verdadero pan de vida. Y hasta aquí llegamos, se nos acabó el tiempo. Esto es tan lindo poder comentarlo un poco más, pero será para el próximo programa. Que nos ayude la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.